Y voy a abrir un archivo en Excel que están viendo en este momento. Voy a ponerle un colorcito amarillito para que veamos. Listo. Entonces, vamos a hablar del porcentaje de IU. Vamos a pensar que los contratistas o las personas que manejan IU nos pueden decir de dos formas, que manejan una U del 5% o que manejan un IU del 5%. Para esto, los que manejamos control de costos, sabemos que cuando estamos creando un contrato, voy a hacer la presentación acá de un contrato. Cuando estamos creando un contrato y editamos ese contrato, el sistema nos da una opción para definir si el contratista maneja IU o maneja U, ¿cierto? Archivo, editar documento. Listo. Lo que les quiero contar es que cuando damos este chulito y marcamos el porcentaje que el contratista maneja IU, el sistema hace este procedimiento, el que ya enseguida les voy a explicar. Y cuando no ponemos el chulito, el sistema hace el procedimiento del proveedor A. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos un contratista sin el chulito que nos dice que maneja utilidad del 5, lo que hacemos es poner la utilidad del 5, ya el sistema sabe que este 5 lo lleva a porcentaje, en el chulito. ¿Eso qué quiere decir? Que el procedimiento que va a hacer el sistema va a ser la base, va a coger la base, y esa base va a ser multiplicada por el 5% de IU y por el 19%, que da un valor de 95 pesos. Y sabemos que esos 95 pesos se los sumamos a la base. Entonces, digamos que la actividad que nos va a hacer ese contratista, en la que nos dijo que la base era 10.000 más IU, pasa a un valor de contratación de 10.095. Es un procedimiento, yo lo llamo lineal porque digamos que es una multiplicación y el valor resultante de esa multiplicación se le suma a la base. Entonces, uno de los procedimientos más conocidos y más constantes es este. ¿Listo? Cuando ponemos chulito o marcamos el contrato como IU, ¿cierto? Un contratista nos puede decir que maneja un IU del 5%, donde sus imprevistos y su administración es 0. Aquí tengo ese ejemplo, donde vamos a validar que es la misma base, ¿sí? Pero el contratista nos está diciendo que maneja un porcentaje de IU. Para ese caso, siempre que un contratista maneja AIU, nos debe dar su desglose, nos debe indicar qué porcentaje maneja cada letrica, ¿cierto? En este procedimiento ya hay un procedimiento adicional que es sumar las bases, sumar las letricas en sus porcentajes, y para este caso esa suma nos está dando 0.05. La fórmula dice que a esa suma le debemos sumar 1, como lo estamos haciendo acá. Entonces ya la sumatoria de los IU más 1 nos da una cifra de 1.05. Esa fórmula de IU dice que debe ser dividida por la base. Entonces aquí ya tenemos que estamos dividiendo ese 1.05 por la base. A partir de acá ya tenemos una base diferente para calcular el IVA, inferior a la base con la que arrancamos inicialmente de 10.000. En este caso ya volvemos y hacemos la fórmula. Cogemos la fórmula y ¿qué vamos a hacer? Con nuestra nueva base vamos a multiplicar solo el porcentaje de IU por la base, por el IVA, y nos va a dar este resultado, 90.048. Base que se le suma, o valor que se le suma a la base inicial de contratación. Entonces aquí ya podemos ver que el porcentaje de IU y un porcentaje de U da un valor totalmente diferente. Entonces, esos son los dos procedimientos que maneja el sistema. Cuando hay inconsistencias o cuando se nos complica un poco el procedimiento para parametrizar el contrato en el IU. Cuando el contratista nos dice que maneja A y U, pero hace este procedimiento,
¿cierto? Entonces hay muchos contratistas que por desconocimiento manejan el AIU y dicen que manejan AIU, pero al final vienen a ser este procedimiento. Entonces ahí es donde nosotros en el contrato posiblemente lo parametricemos con la instrucción que el contratista está dando, que maneja AIU, pero a la hora de hacer su procedimiento para calcular el IVA, se pasa al procedimiento lineal, ¿cierto? Que sería base por porcentaje de U por porcentaje de IVA y se le suma ese valor se le suma a la base, ¿cierto? Esas son las características cuando un proveedor dice que maneja U del 5 y cuando un proveedor maneja IU del 5, ¿cierto? Aquí dice la misma característica con un proveedor en el cual me está diciendo que maneja un IU del 10% y aquí está su discriminación de porcentajes. Su sumatoria da pues, un 10% y aquí tendríamos que aplicar la misma fórmula que hicimos, que es, digamos que ya en Excel sabemos que esto es igual a la base, que sería, ya tendríamos una nueva base. ¿Por qué? Porque es el 10 en su sumatoria. Entonces, a partir de que el IU se incrementa, la base empieza a ser inferior y por ende el IVA va a ser, va a ser menor, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que para llegar a la nueva base va a ser mi porcentaje más 1 y me da 1.10. Ahora ya con esta base, cogemos, esa es la fórmula. Uy, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar que siempre la sumatoria que nos da la IU le vamos a sumar 1. Y ese valor lo vamos a dividir en nuestra base. Y después de que ya tenemos una nueva base, lo multiplicamos por la U que es el 5, ¿cierto? Entonces aquí ya volvemos y hacemos que esto es igual a este señor por el punto 19, ya aquí no nos importa, por mi nueva base. Entonces, siempre el sistema nos va a seguir dando un valor, pero con un procedimiento no lineal, sino que miren que aquí ya es una suma, luego una división, y después de que tenemos la división, viene la operación de multiplicación, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta que siempre que un proveedor diga que maneja IU, lo debería calcular de esta forma. Pero si el proveedor dice que maneja IU y lo hace de esta forma, entonces ahí es donde tenemos que hablar con el contratista para que nos indique cuál es su procedimiento matemático para poder tener claro cómo parametrizar el contrato. Esta es la partecita que les queríamos contar de IU para que tuvieran muy claro en qué momento el sistema hace una fórmula y en qué momento el sistema lo hace con la otra fórmula. Si tiene chulito, lo hace con fórmula de IU y si no tiene chulito, lo hace con fórmula de multiplicación. Muchas veces nosotros hacemos uno, dos, tres contratos, porque los contratistas, porque los contratistas, digamos que yo puedo tener un contratista de estructura, está finalizando la estructura, y con ese mismo contratista vamos a hacer la mampostería, o el de mampostería va a hacer los pisos, el de mampostería va a hacer los revoques, y muchas veces estos contratistas les hacemos dos o tres contratos y a cada contrato le asignamos un anticipo. Pero al final el contratista, al final de la obra ya el contratista puede que nos haga una sola factura y sobre esa factura, todo es dependiendo cómo esté organizada la contratación, el mismo contratista nos puede hacer de una sola factura el corte de mano de obra de pisos y de mano de obra reboque, o de estructura y de mampostería. A veces, entonces muchas veces tenemos que sumar los anticipos en uno solo para poder amortizar. ¿Listo? Para eso les voy a mostrar
una herramienta que tenemos en el control de costos, pero antes de eso voy a mostrar un informe que se llama extractos, resumen de anticipos por contrato. ¿Cierto? Entonces aquí podemos identificar si un mismo contratista tiene varios anticipos o varios cortes, como en este caso que tengo como ejemplo FCR, que tiene un anticipo por 6 millones, por 654.000 pesos, y por aquí tiene una amortización negativa, ¿cierto? Y uno quisiera unir esos anticipos. Entonces, como uno quiere unir los anticipos, aquí en causación, incluso también voy a mostrar que desde ahí, después de que una acta ya está cerrada o las facturas están cerradas y muchos hacemos actas y debemos corregir retenciones, desde ahí también lo podemos hacer. Entonces, en facturación, podemos venirnos a buscar nuestro proveedor y en las facturas que tiene ese proveedor, ubicar el documento que tiene el anticipo. Como por ejemplo, aquí podemos ver que el contratista tiene un anticipo, una amortización, nos está mostrando el valor del contrato total de ese contratista o amortización de anticipo que tiene pendiente, pero aquí no nos está mostrando valor. Eso significa que no le hemos asignado el contrato 6 a esa amortización. Si ya el documento está cerrado, como en este caso, lo podemos corregir, incluso retenciones también lo podemos hacer dándole la opción herramientas, reasignar contrato para anticipo. ¿Cierto? Entonces aquí yo ya me vengo, selecciono mi contrato 6, que es el que tiene el anticipo, y también miren que los campos de descuento por pronto pago, retención en la fuente y reteica, así como la retención del IVA, se podrían corregir sin necesidad de abrir las actas o abrir las relaciones de envío. ¿Cierto? Para los que concilian obra hoy manualmente y no tendría pago. ¿Listo? Entonces aquí voy a reasignar el anticipo, le voy a decir grabar y aquí ya se puede identificar cómo se recuperó el verdadero saldo que tiene el contratista en ese contrato. Si vamos y volvemos al informe, ya podemos identificar, ya podemos identificar que el contrato tiene su nuevo saldo. ¿Cierto? Aquí ya lo podemos ver, saldo del contratista y contrato inicial que se le dio al contratista. Entonces, con esta herramienta, ustedes no tendrían necesidad, los que conciliamos actas, de decirle a los interventores o a los directores de obra que tienen que abrir la factura para corregir las retenciones o reasignar anticipos. Cuando uno viene y hace un corte o un contrato, luego uno hace una orden de pago de ese mismo tipo de contrato. Seleccionamos al proveedor y pues le decimos nueva orden de pago, lo hace rápidamente, ponemos como lo hacen ustedes, pues aquí no ponen el prefijo, en la factura ponen corte 45, que por lo general siempre es un precorte antes de hacerlo. Le decimos grabar, ¿cierto? Luego le decimos archivo, adicionar un insumo desde un contrato o orden de compra, seleccionamos el contrato y aquí marcamos los insumos que vamos a pagar. Miren la diferencia, marco los insumos que vamos a pagar, le decimos grabar, identifico qué cantidad disponible hay, le digo grabar y vengo y pongo la cantidad disponible. ¿Cierto? Que si en este caso el vale dice 4.500 y yo no me fijé que superó la cantidad, entonces me está diciendo que superó la cantidad contratada. ¿Cierto? Y cada vez que digito una cantidad, miren que la interfaz se actualiza. ¿Por qué les quería mostrar esto? Porque voy a hacer la misma, pero por el tema de precortes, para que veamos la diferencia. Cuando yo vengo aquí a programa, hay una opción que se llama precortes. Esto nos abre una ventanita nueva. Y los precortes tienen muy parecido a como son los cortes, características del precorte, que yo aquí selecciono el tipo de corte que voy a hacer. Entonces, si tengo un contrato de mano de obra, aquí me van quedando los contratistas que les voy haciendo precortes y aquí se me van generando los cortes que se van haciendo. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es venir a decirle archivo, pues nuevo precorte. Pasa muy parecido así, corte o factura marzo o corte 1. ¿Por qué? Porque sabemos que este documento o este corte, cuando llegue la factura, lo editamos y lo reemplazamos por la factura correcta. Le decimos grabar, el sistema me hizo este precorte, le decimos archivo, adicionar un insumo al precorte desde un contrato. Miren que hasta aquí es muy igual, pero aquí sí hay una característica diferente. Cuando yo selecciono el contrato, él aquí me va a permitir de una vez digitar las cantidades. Entonces, cuando mi compañerito que nos hizo la pregunta de cómo de pronto identificar cuáles están terminados y cuáles no están terminados, entonces aquí ya, pues yo voy a poder digitar sobre las cantidades disponibles. Entonces, digamos que yo aquí tengo 104, estoy identificando que tengo, diferente al precorte allá que me decía digite la cantidad, entonces yo aquí puedo saber que son 104 y que no me puedo pasar de ahí.
Digamos que yo aquí voy a contratar 70, miren que la interfaz no se actualizó cuando digité, aquí voy a pagar 10 y aquí voy a pagar 5. Si mi presupuesto está correcto, está bien hecho y tengo cantidades presupuestadas, obviamente no antes del presupuesto, después de haber hecho el contrato, marco los insumos y le digo archivo, grabar información y ya el precorte lo tengo ya hecho. Listo. Pero Entonces, las cantidades que aparecen ahí son las cantidades de presupuesto o las cantidades disponibles por contrato. listo, vamos, lo voy a eliminar. Voy a eliminar insumos marcados y lo voy a volver a hacer. Archivo, adicionar insumos al precorte desde un contrato. Entonces, cuando yo selecciono aquí mi contrato, sí, aquí sobre esta interfaz estamos hablando de cantidades ya contratadas, no las cantidades del presupuesto. Esas son las cantidades ya contratadas a estos precios. Verdaderamente yo contraté 12 metros cúbicos de cada una de estas actividades. He ejecutado 7.5, 9 de este y 3.2 de este, ¿cierto? Y estas son las cantidades disponibles versus las contratadas y ya ejecutadas. Entonces aquí yo estoy pagando 30, estoy pagando 7 y estoy pagando 5. Estoy marcando los insumos que efectivamente ejecuté y estoy grabando. Entonces no son las cantidades presupuestadas, son las cantidades disponibles versus las ya pagadas, ya contratadas. Y aquí me quedó el precorte. Estas son las cantidades que supuestamente yo le voy a decir a la persona que me facture y sobre esa factura, apenas llegue, este precorte lo vuelvo corte. Yo creo que esta opción nos va a ayudar a nosotros a agilizar los cortes. ¿Cierto? Aquí porque yo tenía solo un insumo o 3 insumos, pero si hablamos de un corte de instalaciones hidrosanitarias, pues no sé si no son todo costos, sino manos de obra, o si es mano de obra losa, si es de estructura, mampostería, son contratos que siempre son grandecitos, entonces esta parte nos ayudaría a digitar un corte mucho más rápido. Digamos que ya después de que me llega la factura, yo aquí ya le puedo decir generar precorte como corte. Y este documento que tengo acá se me vuelve un corte real en el control de costos. Entonces miren acá cómo ya sí me salió exitoso el precorte, porque mis cantidades y mi presupuesto ya fue validado al momento de generar el precorte. Entonces yo en este caso, ya en el control de costos, tengo una orden de pago de mano y obra a nombre de FC de SAS generada el día de hoy, 19 de abril, con los 3 insumos ya ejecutados. Y cuando me llegue la factura al escritorio de facturación, lo que hacemos es unir la factura con el corte previamente ya generado. Esa partecita se la voy a mostrar desde la parte del maestro de insumos, ¿cierto? Entonces aquí de pronto la compañerita con la que estamos trabajando, que me preguntó el tema de los insumos, vamos a mirar una parte acá de que el control de costos tiene una funcionalidad por acá que se llama configuración. Configuración, aprobación de contratos. En esta configuración, aprobación de contratos, tenemos una opción que se llama, desea activar la validación por código de insumo. Yo la voy a poner que sí. Y esta opción lo que nos va a permitir es que al momento de hacer imputaciones, salidas de almacén, los insumos se relacionen entre sí. Listo. ¿Qué es que se relacionen entre sí? Va a venir para el presupuesto, no va a venir, un ejemplo, para el capítulo de excavaciones y llenos en este insumo. ¿Listo? Este insumo tiene una clasificación de mano de obra, ¿cierto? Cuando crearon este insumo en el maestro de presupuestos, lo buscamos y lo vemos con mano de obra de excavación pila, la categoría tributaria está asignada a mano de obra, voy a editar el insumo y el insumo en el tipo de insumo dice mano de obra y en la categoría tributaria dice mano de obra, ¿sí? Voy a buscar otro insumo que va a ser este código 0439-376. Le decimos buscar. Este es un insumo de instalaciones eléctricas. Si entro al insumo, tiene una clasificación de compras y tipo de insumo eléctricos. Listo.
Vamos a decirle grabar. Y tengo otro insumo que dice 0176-519. Este insumo es compras, pero en su tipo de insumo es aparato sanitario y accesorios. ¿Listo? ¿Qué les quiero que tengamos claro y que nos quede como en nuestra conciencia? Que el tipo de insumo y la categoría tributaria se van a unir para que al momento de buscar un insumo para una salida o un contrato de construcción, mano de obra, cuando seleccionemos este insumo presupuestado, él sea el mismo insumo que tengo en el presupuesto. Entonces yo voy a seleccionar un insumo para contratar y cuando seleccione ese insumo, pues el sistema me va a traer el insumo presupuestado. Sí, nos coinciden estas dos características. ¿Listo? Por eso estoy trabajando con un insumo de instalaciones eléctricas, porque sabemos que en muchas ocasiones el ítem de instalaciones eléctricas es global y todos sabemos que en un global lo que se controla es la plata. Entonces digamos que a partir de esta codificación podríamos lograr que el insumo de instalaciones eléctricas presupuestado solo reciba insumos de su mismo tipo. Esto con el fin de que al realizar imputaciones, nuestra efectividad en las imputaciones se logre a un 90%. Entonces, cuando yo vengo aquí en contrato eléctrico, me estoy dando cuenta que es global, ¿sí? Y si consulto este insumo, me voy a dar cuenta que debe estar clasificado de la misma forma en tipo de insumo, eléctricos. ¿Listo? Independiente que lo tenga en contratos de construcción, porque verdaderamente dice el de contrato de construcción, pero el toma switch no es de contratos de construcción, es de alquiler de equipo. Entonces, el toma, voy a volver esta pantalla una pestaña y voy a hacer un duplicar y me voy a traer el insumo de instalaciones eléctricas. Entonces, lo que les quería mostrar es que este insumo y este insumo están unidos en su tipo de insumo. Mire, es el mismo tipo de insumo, es el mismo tipo de insumo. Listo, ¿por qué lo quiero mostrar así? Porque cuando el almacenista seleccione salidas hacia el tipo de insumo contrato eléctrico, el sistema solo le va a permitir cargar insumos de este mismo tipo. Así estaríamos garantizando que el insumo que es global de tipo eléctrico solo va a recibir insumos de tipo eléctricos. ¿Listo? Voy a cerrar estas dos ventanitas y voy a continuar nuevamente en el control de costos. Entonces, venga, yo hago una entrada de almacén aquí rápidamente de un toma para darle salida. Entonces voy a hacer una orden de pago aquí, orden de compra de materiales rápidamente a este señor. Nueva orden de pago, grabar y adicionar insumo. Entonces, miren, voy a hacer una entrada de almacén. El sistema me puso eléctricos y solamente me va a traer los insumos que tenga que ver con instalaciones eléctricas. Entonces, si yo aquí vengo y le digo 0439-376 y le digo buscar, me lo voy a haber traído. 0439, 0439, me lo voy a haber traído. Sí. Un momento, porfa, yo miro este insumito eléctrico porque no me lo está trayendo. Si lo tengo bien clasificado. Entonces, mira, aquí el sistema me está trayendo todos los posibles tomas que estén clasificados con la característica eléctricos. Listo. Entonces, mire cómo desde que estoy haciendo mi contrato de orden de compras asignado a un insumo de
equipo de eléctricos solo me trae los insumos que están clasificados de ese tipo. Si suministro, instalación, toma para almacén, son todos los que están clasificados así. Entonces, digamos que yo me estoy buscando un toma. Voy a seleccionar a este señor, le voy a dar archivo, voy a contratar 10 unidades, le voy a decir adicional, le voy a dar archivo grabar. Entonces, miren cómo ya, desde que estoy comprando mi material, lo estoy asignando a un insumo presupuestado. Listo. Luego voy a hacer una entrada y almacén desde este contrato. Voy a cerrar el documento. Es el contrato 26. Van a ir a programa, almacén, entrada y almacén. Va a seleccionar este proveedor para no hacerla. Archivo nueva orden. La remisión 45. Le decimos grabar. Y adicionar insumos de un contrato de orden de compra. Listo. Y me llegaron los 10. Ya tengo un insumo de características compras de tipo eléctricos al cual le voy a hacer una salida. Programa, almacén, salida y almacén, archivo nuevo documento, grabar y adicionar insumo. Listo, entonces cuando yo vengo aquí le digo, mi capítulo es estructuras, instalaciones eléctricas, mi insumo es contrato eléctrico y aquí marco, digo que voy a sacar 10, saquemos 5 para que me quede un poquito, el destino y el código de obra. Y grabar información. Entonces miren que desde que ya estoy creando los insumos, el sistema nos permite hacer la codificación. Si es un insumo global, él nos va solamente a dejar hacer salidas y entradas si el tipo de insumo es el mismo. Y estoy haciendo un contrato de mano de obra, como el de excavaciones y llenos, el sistema solo me va a ofrecer insumos de excavaciones y llenos. Vamos a hacer el contrato. Si yo me vengo aquí a programa, un contrato de mano de obra, vamos a hacérselo a empresa ensayo, vamos a trabajar en este que está abierto. Cuando yo le digo archivo, adicionar insumo, y me vengo y me paro en el capítulo de excavaciones y llenos, y busco el insumo de 0 a 2, el mismo insumo que tengo en mi presupuesto es el mismo insumo que voy a contratar. Marco, y a partir de aquí, la codificación de los insumos es exacta. De archivo, grabar información. Entonces, miren que si el mismo, aquí pues ya es un error de cantidad, ¿cierto? Que no tengo en mi contrato, pero el objetivo que les queríamos mostrar es cómo, con una codificación de insumos, podemos lograr que la mano de obra presupuestada sea la misma mano de obra contratada. Y, y en el momento que seleccionemos un insumo que es global, ¿cierto? Como horas ayudante, el sistema, si el insumo horas ayudante no está clasificado del mismo tipo, no me lo trae. ¿Cierto? Y como no es contrato de mano de obra, entonces por eso no me lo trae. Si vengo a excavaciones pilas, si está bien clasificado, es mano de obra y estoy en la orden de pago mano de obra, me los muestra. Entonces, a partir de ahí, el tema de revisar imputaciones se puede ver un poco menos largo, porque digamos que desde que estoy contratando, estoy asignando un mismo código presupuestado y estoy haciendo salidas, estoy haciendo salidas a los mismos insumos ya presupuestados con la codificación del insumo. Y cuando son globales, pues solo va a recibir insumos que sean de ese mismo tipo. Digamos que si yo defino en mi presupuesto cuáles son los tipos y en mi maestro cuáles son los tipos, revisar imputaciones ya se nos vuelve un poco más sencillo. Porque ya sabemos que si un insumo es global, solo va a recibir insumos de su mismo tipo. Entonces, todos los insumos de tipo eléctricos deberían estar clasificados como eléctricos. Todos los insumos de instalaciones hidrosanitarias deberían estar clasificados como instalaciones hidrosanitarias, ¿cierto?